Buenos días, alumnos, señores alumnos. Buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están Buenos ustedes? días, Que tengan profesor. un muy bonito día. Bien, hoy día vamos a empezar la segunda clase teórica del curso de neonatología. En esta oportunidad nos toca tratar lo que es la adaptación extrauterina, anatomía y fisiología. No se preocupen, ya les dije que la cámara en teoría no es obligatorio, pero sí es importante y para mí es algo actitudinal, pues el que la tengan prendida para podernos ver, ¿no? Como les decía, hoy día vamos a hablar sobre la adaptación extrauterina, los cambios anatomofisiológicos que se producen a nivel feto-neonatal. Los objetivos de la presente clase es que ustedes puedan reconocer, entender y estudiar, ¿no?, los diferentes cambios que se producen o variaciones en cuanto, ¿no?, a la adaptación feto-neonatal a grandes rasgos, ¿no?, porque vamos a desglosar posteriormente algunas características importantes. Bien, el desarrollo de la sesión la vamos a hacer, primero vamos a pasar, ¿no?, un video motivacional y de introducción, luego llamamos lista rápidamente y continuamos con la sesión para finalizar con unas conclusiones, ¿no?, sobre la sesión que nos estamos refiriendo. Bien, entonces, como comentábamos, vamos a hablar sobre lo que representan las adaptaciones extrauterinas. Muy bien. A ver, vamos a ver este pequeño video. No les he dado sonido seguramente. Ve, no les he dado sonido. Ahora sí. Ya, vamos a ver. Atentos, por favor, un ratito que voy a llamar lista rápidamente. A ver. Señorita Berto. Doris. Presente, profesor, buenos días. Atentos, por favor, tenemos que hacerlo muy dinámico esta llamada. Presente, Cabrera profesor. Martínez. Cabrera Martínez. Cabrera Martínez, presente. Cabrera Martínez, presente, profesor. Cachati Pasmana. Presente, doctor, buenos días. Camacho Tecén. Campos Caguay. Campos presente, profesor, buen día. Carguavil Alvarado. Carguavilca presente, profesor, buenos días. Carrasco Rivera. Carrasco presente, buenos días, profesor. Chávez Estrella. Chávez presente, profesor, buenos días. Chuy Castillo. Chuy presente, profesor, buenos días. Curay Aguirre. Por ahí presente, profesor, buenos días. Diego Torres. Presente, Diego. Dueñas Ramos. Espinosa Ortiz. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Espinosa Tapia. Presente, profesor, buenos días. Fernández Aichiraico. Presente, profesor, buenos días. Flores Navarrete. Presente, Flores. González Calero. González Olivera. Presente, González Olivera. Gutiérrez Yaxacuri. Presente, profesor, buenos días. Guamán Vega. Presente, profesor, buenos días. Guaitara Enciso. Ibarra Sáez. Presente, profesor, buenos días. Magni Sana. Presente, profesor, buenos días. Inga Ramos. Presente, profesor. Lara Guamancha. Presente, profesor, buenos días. Laureano. López Alcalde. Presente, profesor, buenos días. Medina Rivas. Buenos días, presente, profesor. Medrano Malarín. Presente, profesor, buenos días. Meneses Cabrera. Presente, doctor, buenos días. Moreno Ruiz. Presente, Moreno. Uzbisastegui. Presente, profesor, buenos días. Quispe Condori. Presente, profesor, buenos días. Quispe Ganto. Presente, doctor, buenos días. Ramírez Conco. Presente, profesor, buenos días. Ramírez Herrada. Presente, profesor, buenos días. Ramírez Montero. Presente, profesor, buenos días. Ramos Iparraguirre. Ríos Palomino.
Presente Ríos, profesor. Un segundito, por favor. Mil disculpas, ha fallecido un familiar y estaban... Bien, Ramos Iparraguirre. Ríos Palomino. Romero. Presente Romero. Ruiz Guamaní. Presente, profesor. Ruiz Guamaní. Ruiz presente, profesor, buen día. Sáenz Solís. Presente, profesor, buenos días. Salazar Velázquez. Presente, profesor. Buenos días. Soto Bernales. Presente, profesor. Buenos días. Torres Carmona. Presente, profesor, buenos días. Torres Marquina. Presente, profesor. Buenos días. Trujillo Acuña. Presente, profesor Trujillo. Valverde Vega. Presente, profesor. Villavicencio Atencia. Presente Villavicencio, profesor. Villegas Díaz. Presente, profesor Villegas. Ruiz Palomino. Ramos Iparraguirre. Laureano. Guaitara Enciso. González Calero. Presente, profesor Guaitara. Por favor, atentos, por favor. González Calero, Flores Navarrete, Dueñas Ramos. Flores presente, profesor. Por favor, señoritas, por favor, atentos, no podemos perder mucho tiempo. Flores presente, le dije hace rato, profesor. González Calero, Dueñas Ramos. Presente, profesor. Camacho Tecén. Bien. Esta lista... Profesor, Camacho acaba de escribir en el grupo de interno que hay diciendo que se le acaba de ir la luz porque estaba con la cámara prendida. Ya que mande un correo, por favor, para justificar su inasistencia, ya para que esté justificada su inasistencia. Bien, el pasar a la lista es un tiempo que nos quita espacio dentro de la teoría y en ese momento les pido la máxima de atención, por favor. ¿Sí? No podemos demorarnos mucho tiempo. El periodo después del nacimiento es un periodo muy complicado, es un periodo de cambios totalmente drásticos para el neonato, ¿no? Es bastante complicado, pasa de diferentes ambientes en donde después son totalmente opuestos, ¿no? Entonces la adaptación por parte del neonato es tan maravilloso que han visto en el video ustedes cómo transcurre, cómo ya está programado las acciones que se van a realizar, ¿no? El conocer la parte fisiológica, el reconocer la parte fisiológica para poder reconocer la parte fisiopatológica o patológica es importante, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos primar todos los esfuerzos necesarios como para que este periodo pues sea de la mejor manera. Esta revista de la revista Análisis de Pediatría, miren ustedes, data del año 2019 y lleva como título Recomendaciones para el cuidado y atención de recién nacido sano en el parto y en las primeras horas después del nacimiento. Parece que lo hubieran sacado de nuestra norma técnica,
porque dan conceptos tan importantes y tan interesantes que a partir desde esos años hasta ahora, pues se mantiene y se debe respetar. Es por eso que saca algunos extractos que son importantes y que nosotros debemos tener en cuenta. El concepto global primero es que el nacimiento de un hijo es una fiesta familiar. ¿Eso qué significa? De que nosotros debemos primar el contacto permanente con la familia, con el padre, con los abuelos y con toda la familia. Porque ellos están pendientes de que suscite pues un nacimiento feliz. No debemos ser mezquinos como sucede muchas veces, que a los padres los tenemos en un hospital, los tenemos arrinconados, nace el niño, ni siquiera les comunicamos, pasan 3, 4 horas de nacimiento y ni siquiera saben, los padres angustiados, ¿no? Eso es una imagen que debemos sacarnos de nuestra retina, ¿no? Y plasmarlo con otra imagen en que el nacimiento es una fiesta familiar. Somos convidados de piedra, simplemente nosotros nos encargamos de supervisar que haya una correcta adaptación fisiológica en el parto. Y hablamos la semana pasada que el 90% de los partos son normales, o sea, la mayor parte de los partos simplemente vamos a supervisar, ¿no? Yo quisiera saber en qué parte de la guía dice que tengo que hacer episiotomía a las primigestas. Me gustaría saber, porque tenemos la costumbre que todas las primigestas, se le corta para ampliar el campo, dice. Pero bueno, la evidencia nos dice de que no deberíamos hacer, a no ser que tengamos la necesidad. Entonces simplemente supervisamos la fisiología, hacemos una buena llegada del niño, evitamos la hipotermia y nos separamos de la madre. Bien, dentro de lo que corresponde, los partos, como hablábamos, los partos generalmente son simplemente partos normales, ¿no? Sin ninguna alteración, supervisamos todo, hacemos la atención inmediata del recién nacido, secamos gorrito, ponemos y dejamos que la fisiología normal hagan su trabajo. Y déjenme cerrar la ventana, por favor. Porque ya sabemos que la papaya cuesta 10 soles y no ha subido, ¿no? Con el paro. Y solamente debemos actuar cuando haya una desviación de la normalidad. Cuando yo me percate que algo fuera de lo normal, porque yo sé la fisiología, recién intervengo. ¿Ok? Cuidando sobre todo del intervencionismo. O sea, estamos en la época que no se hace mucha intervención al neonato. La parte fisiológica prima sobre la parte intervencionista. El estudio o el grupo de trabajo pues, hizo un decálogo importante, ¿no? Que dijo que debemos cumplir en todos los paritorios. Primero que debemos enfocarnos primando el bienestar del recién nacido y velando sus derechos. Sí, el neonato tiene derechos a ser recibido por un personal adiestrado con habilidades y destrezas perfectas, que conozca su trabajo. Tiene derecho a que no se le haga mucho intervencionismo, a que no estemos poniendo cositas que vayan a acelerar el parto, para un motorcito, para que el motor tenga mayor fuerza, que ponerle esto. Para que dilate muy rápido el cuellito hay que hacerle movimientos de mis deditos, o hay que colocarle otra sustancia para que reblandezca el cuello. Entonces esas cosas, todas las cosas que salen fuera de lo fisiológico, hacen de que quien pague en este caso es el neonato, porque fuera sale de la normalidad y comienza la parte patológica. Entonces nosotros como equipo de salud debemos pensar en todo mi equipo de salud. Debo pensar en el pediatra, en la enfermera, en la técnica, en el ginecólogo, porque no solamente soy sacahuaguas, como les he dicho, ¿no? Soy un personal que atiende madre y niño y que debo ver el bienestar tanto de la madre como del niño en el nacimiento. Entonces hay que brindarlos, y el neonato también tiene el derecho de recibir la mejor alimentación, el gol estándar que es la lactancia materna. Es por eso que les he dicho hasta el cansancio, y le voy a decir hasta el cansancio, 2 cosas importantes: principio de anticipación y 2 intervenciones positivas para el neonato: corte oportuno del cordón umbilical, contacto piel a piel y lactancia materna precoz. Respetar las preferencias de los padres, son los que eligen quién quiere estar en
durante el parto, cómo quiere dar. Eso del aspecto pluricultural de nuestro país es interesante. El parto vertical, cómo se ha instaurado en los diferentes paritorios. Porque es el derecho de la madre de elegir cómo quiere dar su parto. El parto vertical se ha hecho para nosotros, para facilitar el trabajo del personal de salud, cosa que no tiene que ser. Menor interferencia en la adaptación intrauterina. Fíjense ustedes, no debo interferir. ¿Qué significa? Debo dejar que la fisiología haga su trabajo. Lo conozco pechito, lo pongo pechito con pechito, lo seco, lo abrigo y lo dejo ahí tranquilo. No pasa nada, mientras lloró fuerte, yo sé que se adaptó y pues sigo vigilando de que siga respirando y pues bueno, lo voy viendo y voy viendo cómo hace su fisiología. No debo apresurarme a empezarlo, tallarlo, porque no se va a achicar, no se va a encoger. Entonces dejo que haga su fisiología porque yo sé, como voy a ver más adelante, todos los cambios que se suscitan durante este periodo. Facilitar y promover la aparición del vínculo contacto piel a piel. Qué interesante. Hay una parte muy bonita sobre el neurodesarrollo en el contacto piel a piel. Cómo el neonato la huele, la percibe, la siente, la oye a la madre. Porque pues no la puede ver, ya que su capacidad visual es muy reducida. Por eso hay que facilitar esto. Levanten a la mamá a su cabecita a 30 grados para que pueda estar en contacto. No lo pongan muy lejos, 30, 40 centímetros de la madre para que el neonato lo vea, la abuela, le escuche su pecho, escuche su corazón. Hasta 9 meses sintiendo el corazón de la madre, por eso se tranquiliza. Algo que no debemos es separar a la madre del niño. No se separa por nada del mundo. Nosotros somos defensores de este principio. Que la enfermera me la voy a llevar a hacer su profilaxis porque ya es tarde, me tengo que ir. No, no se separa. Yo me acuerdo que cuando ingresé a trabajar y hacía guardias en esos tiempos todavía, no teníamos esa costumbre en mi trabajo. Y poco a poco se logró y las enfermeras fueron las primeras. No dejaban que nadie separe el bebé de la madre. Lo defendían a capa y espada. El ginecólogo dice que el pediatra decía, no, ¿sabe qué va a hacer? No, doctor, ese no se mueve del pecho de la madre hasta que termine el lactar. No, pero es tarde que mira. No, logramos de que se acepte de que el pase de guardia involucre, si es que ha nacido cerca de la salida, pues involucra al nuevo personal. Dígame, señorita Chávez. Sí, profesor. Bueno, ese punto que usted está comentando ahora, ¿no? Sobre que pienso que también es muy importante porque referente al video que usted nos dejó para hacer el informe, también nos muestra ¿no? Lo importante que es poner al bebé entre el pecho de la madre, ¿no? Porque él comienza a sentir el estímulo, también el olor de la leche, ¿no? Y comienza a buscar el pezón. Y creo que eso también ayuda tanto al bebé como a la madre, ¿no? Porque ahí nos dice que los movimientos que el bebé hace, los masajes que hace con sus piececitos en el vientre de la madre, ayuda a que ella pueda tener una contracción uterina y eso también ayuda a disminuir las hemorragias y por ende también ayuda a disminuir la mortalidad materna, ¿no? Y creo que es muy importante porque es un vínculo en ese momento muy fuerte, un lazo muy fuerte, porque también ahí va a comenzar él a recibir su primera alimentación, ¿no? Y que va a recibir el calostro, que es muy importante porque contiene todo lo que le va a traer beneficios al bebé, ¿no? Durante todo su desarrollo. Muchas gracias, señorita Chávez. No encontré una carita feliz y no te iba a poner. Pero bueno, realmente es bastante, ese es el concepto que debemos nosotros fundamentar. Yo tuve hace un par de días una experiencia porque me invitaron a hacer una clase para unas colegas suyas de obstetricia de otras universidades y sobre el ayudando a respirar al bebé. Y siempre yo les digo de que nosotros cada acción que tengamos tenemos que tener un porqué. ¿Por qué voy a hacerlo? Siempre deben preguntarse, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué voy a conseguir? ¿Qué daño colateral puedo tener? Entonces, cuando hice la capacitación, pues evidentemente la gente hace por empirismo, hace porque sí, porque bueno,
alguna vez lo vio y lo hace y se acabó, ¿no? Pero no pueden sustentar por qué razón de sus acciones, tal como la señorita Chávez lo explica. Y ese es el interés que nosotros tenemos de que nuestras alumnas de la UINER, cuando salgan a hacer el internado, pues ellas sepan con conocimiento de causa qué es lo que tienen que hacer en la parte principal. Bien, cuando hablamos de promoción, fomento y apoyo a la lactancia materna, consiste en que no separamos las intervenciones que ahora mencionamos anteriormente y que la lactancia materna precoz es una de las partes importantes por las propiedades del calostro que explicó la señorita Chávez y porque ayuda también a eliminar el meconio como parte de lo que representa pues como propiedad que es un laxante. Hay que orientar a los padres, si no es en la psicoprofilaxis, en el alojamiento conjunto, cómo deben cuidar a su bebé, cómo tienen que dar de lactar, cuál es la posición, cómo significa el agarre, cuánto tiene de capacidad gástrica el neonato para que no se estén estresando. La madre se estresa demasiado. La madre dice, no tengo leche, no me sale leche, me salen unas gotitas y al final termina pues ella bloqueando la producción de leche, ¿no? Los signos del alarma muy importante en lo que representa el alojamiento conjunto. Ya pusimos una pregunta en la primera parte de la evaluación semanal. ¿Quién se encarga de ver los signos de peligro? No es de la enfermera, es todo el personal de salud. Somos un equipo de trabajo, ¿no? Luego también hay algo que no se debe dejar de hacer es la profilaxis, ¿no? Las diferentes profilaxis, sobre todo la enfermedad hemorrágica del recién nacido que se presenta por deficiencia de precursores de la vitamina K en el neonato. Profilaxis oftálmica neonatal, sobre todo en nuestros países porque tenemos gran incidencia de enfermedades de transmisión sexual en las mujeres, ¿no? Y el cribado metabólico o endocrinológico o el tamizaje neonatal, que es una prioridad del Estado. Estamos encontrando enfermedades metabólicas dentro de las cuales se están haciendo con mayor énfasis y mayor porcentaje. Y eso es una carga para el Estado y una carga para la familia. Entonces, una detección precoz nos permite, ¿no?, el poder intervenir en forma asertiva y disminuir las complicaciones o el impacto que pueda tener en la comunidad. Díganos, señorita Inga. Profesor, buenos días. Profesor, quería hacer una consulta. ¿Por qué ahora en los hospitales, en la mayoría de los hospitales, complementan o a todos los bebés les dan fórmula? A pesar de que... todos los hospitales, no todos los hospitales. Bueno, en el salud he visto, por ejemplo, cuando yo tuve a mi bebé, a todos los bebés le damos fórmulas. Entonces, No, eso está proscrito. La norma de comercialización o la defensa de la lactancia materna nos dice de que nosotros, es que lo que pasa es que es más fácil para el personal de salud darle fórmula que darle una adiestración o capacitación o de lo contrario un apoyo a la puérpera para que su lactancia inicial sea satisfactoria. Se demora más tiempo, entonces lo más fácil es colocarle un biberón en el pecho. Bien. Sí. Pero no es norma por si acaso. La norma nos dice de que debemos dar leche materna, ¿sí? Y que debemos nosotros estar preparados para poder apoyar a nuestras puérperas en el alojamiento conjunto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que dar fórmula, yo tengo que justificar en la historia clínica la causa, por qué razón estoy dando la fórmula al neonato, ¿no? Para que quede registrada. De otra manera, y solamente el médico es el encargado de realizar eso. Bien, dentro del estudio que nosotros hemos analizado, pues da algunas recomendaciones importantes. La primera recomendación nos dice que debemos establecer un lazo muy, muy fuerte con la familia, con el padre, con la madre, con la familia, de manera que desde la psicoprofilaxis establezcamos un grado de empatía para poder llevar a cabo para poder llevar una gestación en forma saludable, ¿no? En donde se le realice pues a la gestante todos los tipos de análisis que se necesiten para una rehabilitación correspondiente, una adecuada nutrición, ¿no? Y para que conozca cómo son las fases del parto, ¿no? Y pueda ella apoyar durante su labor de parto. La historia clínica debe estar presente en el momento del nacimiento y es obligación por parte del personal que atiende a la madre y al niño revisar la historia clínica para poder determinar factores de riesgo y más o menos la edad de la gestación que tiene ese neonato.
al igual que factores como el grupo sanguíneo, que es importante, ¿no? Para poder detectar un cierto grado de riesgo y prepararnos para cualquier eventualidad que pueda tener. Otra recomendación que nos brinda el estudio es el lugar de nacimiento. El mayor porcentaje o la mayor parte o todos los partos deben ser hospitalarios, porque a partir de ahí nosotros podemos correr, ayudar, intervenir en el caso que haya alguna alteración para minimizar los riesgos del neonato durante el nacimiento. A pesar de que hemos visto en la parte de estadística de que la mayor parte de mortalidad neonatal ocurre en los establecimientos de salud, entonces deberíamos tomar en cuenta esto para intervenir, ¿no? Para intervenir con acciones que puedan justamente disminuir la causa de muertes a nivel del hospital. El nacimiento de un niño vigoroso, un niño que llora rápido, que grita, que chilla, es un niño que está adaptado y que es vigoroso y que no necesita más que supervisión, que tiene una buena estabilización, una buena transición extrauterina y lo único que necesita es solamente supervisión nada más. Pero sí dice supervisión de un personal cualificado, o sea, un personal que esté preparado. Bien, el periodo neonatal inmediato. Dice que debemos realizar el test de Apgar a los 5 minutos. Pues el test de Apgar es subjetivo y tardío. Lo primero que yo evalúo pues es la evolución, o sea, la adaptabilidad que se traduce pues en un niño vigoroso. Como le vuelvo a recalcar, un niño que llora fuerte es un niño vigoroso y que tiene buena adaptación cardiorrespiratoria. Puede respirar tranquilamente. Lo siguiente es determinar la edad gestacional. A través groseramente yo visualizo al neonato y veo pues de que no es un niño prematuro, es un niño a término. El Apgar es, como le dije, subjetivo, es para ver la forma de nacimiento. Posteriormente, ya cuando realizo la historia clínica, me acuerdo los parámetros del Apgar y lo voy a categorizar. Y me sirve para cuando pase a la siguiente guardia, pues vea la condición de nacimiento. Es diferente decir un Apgar 9-9 es un Apgar 5-7-9, porque veo de que ha tenido alteraciones en el nacimiento con recuperación rápida, pero debo tenerlo presente porque puede hacer desadaptación. Dice que se recomienda la determinación de gases sanguíneos en sangre arterial. No es siempre lo más primordial, ¿no? Porque todo neonato se le saca un hemograma completo, entonces esa sangre es importante como un parámetro para poder ver cómo se encuentra el neonato en ese momento. El periodo de adaptación es importante, es un periodo en el cual el neonato pasa de una zona dependiente, que es la placenta, a una zona independiente. De un ambiente húmedo, que se encuentra rodeado de líquido amniótico, a un encuentro de aire, en donde tiene que él comenzar a buscar el aire para poder respirar. O sea, fíjense que tenemos sus dos periodos totalmente opuestos, ¿no? Entonces, estos cambios importantes que se producen, ¿no? Van a hacer de que el neonato se vaya adaptando en las primeras horas, ¿no? a este nuevo modo de vida. Y la valoración por parte del personal de salud es importante de que conozca la parte fisiológica para poder detectar cualquier cambio o mala adaptación. Entonces, estos cambios fisiológicos que van a involucrar por el paso de la vida intrauterina, extrauterina, van a marcar un paso importante en la vida adulta del futuro, ¿no? Por eso hablábamos la semana pasada de que el promotor del parto humanizado, ¿cómo se llamaba este ginecólogo? Decía que para mejorar los países debemos mejorar la forma de nacimiento. Entonces, fíjense cómo marca mucho la importancia el que nosotros atendamos en perfectas condiciones al neonato para una buena adaptación. Bien, fases fisiológicas y psicológicas de la adaptación del recién nacido. Ya hemos hablado que va de una vida intrauterina a una vida extrauterina, que va de una dependencia a una independencia. Hay una adaptación biopsicosocial, porque no todo es biológico, también hay parte psicológica y social, ¿no? Cómo el neonato siente, percibe, ¿no? Se acomoda a su madre, deja de llorar, porque siente alguien una fortaleza que lo está protegiendo.
el aspecto social, es bien recibido, el neonato capta la sensación que tiene en el entorno de la familia con respecto a que si es bien recibido o no es bien recibido, si es un neonato esperado o es un neonato no esperado. Y los ajustes que se presentan a nivel de esta adaptación va a estar en función de cómo se formó, ¿no? Cómo se formó, qué parte genética puso la madre y el padre, que pueden desarrollar pues que se produzca algo patológico. La competencia del útero con respecto a la formación del neonato. Si el útero es incompetente, de una madre anémica, de una madre que tiene poca ganancia de peso, pues el útero le va a dar condiciones desfavorables para que ese neonato, para que ese feto desarrolle. Cuidados durante el nacimiento, yo no sé, yo no conozco, yo desconozco totalmente la fisiología, recibo al neonato, causo que tenga hipotermia, la taquicardia que tiene, pienso que es patológica y le meto medicamentos, ¿se dan cuenta? O sea, yo puedo ser una iatrogenia terrible en mi neonato si no conozco las bases fisiológicas, y también en el alojamiento conjunto, porque debo preparar yo a los padres para los acontecimientos. Entonces, después de que recién nació, ¿qué debe seguir haciendo? Debe seguir respirando, y para eso yo voy evaluando. Siempre cuando lo abriguemos al neonato, no vamos a abrigarlo totalmente, sino solamente hasta los hombritos, ¿no? Debe reemplazar el líquido en los pulmones por el aire. Durante el paso del canal vaginal, pues va a comenzar a reabsorber el líquido pulmonar y se va a comenzar a llenar de aire, ¿no? Para producir la hematosis, ¿no? Y a la primera respiración termina de eliminar pues el aire, el líquido que se encuentra en los alvéolos pulmonares para iniciar la respiración. Se cierran los conductos o los cortocircuitos, se varían las diferentes presiones, ¿no? Permite un mejor flujo a nivel pulmonar para que se produzca la hematosis correspondiente, ¿no? Evitamos la hipotermia. Inicia la lactancia materna precoz, ¿para qué? Para darle la energía para que pueda seguir haciendo sus efectos metabólicos, porque acuérdense que la glucosa todavía no está disponible en el neonato, y es capaz de eliminar sus propios productos de desecho y toxinas y todo lo que pueda eliminar a través de la defecación. Eliminar las toxinas de las sustancias que provienen del metabolismo de los alimentos, por supuesto que sí, de todo lo que se pueda producir lo elimina a través del meconio. Entonces el neonato ya es capaz de hacer ese tipo de acciones. Dentro de las principales adaptaciones que tenemos es la adaptación térmica, ¿no? El neonato va a pasar de un ambiente totalmente súper cálido que está a una temperatura de 37.9 grados centígrados en el útero, pasa a lo que es el ambiente extrauterino, que puede salir a un ambiente, si es en sala materna, 24 o 26 grados centígrados, pero si encontramos en un ambiente donde no vamos a controlar temperatura, hasta 22.5 grados centígrados. Fíjense ustedes estos cambios que se producen, ¿no? Entonces, de manera de que vamos a ver que cuando está en la placenta, como dije, está totalmente cálido, la placenta controla la temperatura, no permite que haya mucha variación fisiológica, pero sí cuando hay patología, cuando la madre tiene fiebre, pues evidentemente este aumento de temperatura pasa a lo que es el neonato. ¿Ok? El efecto termorregulador por parte del neonato pues es bastante pobre. No realiza un efecto termor porque no lo necesita, la placenta le da el medio adecuado totalmente protegido. Al nacimiento, el neonato nace un medio agreste, totalmente mojado, donde el ambiente pues no es el más adecuado, hay un cambio brusco de temperatura, y donde ya el mismo neonato tiene que comenzar a trabajar con respecto a ese sentido. Vamos a tener nosotros una clase sobre termorregulación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues colocarlo al neonato en un ambiente térmico neutro. El mejor ambiente térmico neutro en donde la pérdida de temperatura sea igual a la ganancia de temperatura con gasto mínimo de energía, pues va a ser el contacto piel a piel. ¿Ok? Es importante el principio de anticipación, preparar los ambientes. 24, 26 grados centígrados es la norma técnica, acá tenemos 26, 28, pero la norma técnica implica 24, 26. Calentar los campos, la ropa, el material,
El contacto que se tiene con los elementos fríos causa una pérdida de calor. Entonces debemos nosotros, ¿no?, tratar de minimizar esto. El secado profuso que se va a realizar con el neonato, empezando por la cabeza, terminando en los pies, excepto la palma de las manos. Y ya vamos a ver por qué lo hacemos. Controlamos la temperatura a nivel axilar, no a nivel rectal. Ya no se toma a nivel rectal. Sabemos que hay dos métodos para medir la temperatura central y periférica, y lo que me interesa medir es la temperatura central. Y hay dos formas de medir, a través de la axila y del recto. Entonces de la axila me da igual valor. Y la periférica pues se toma con un sensor en un punto medio entre el apéndice sifoides y el ombligo. Y se marca ahí para la temperatura periférica. Dice que hay un punto que lo puse, pero es para debatirlo. El baño profiláctico en sala de partos. Yo no estoy de acuerdo. El baño profiláctico, no hay baño profiláctico, a no ser que esté teñido totalmente de meconio o teñido totalmente de heces maternas. Es donde justifica realmente un baño con agua tibia, rápido, un baño de arrastre, ¿no? En el neonato. Después el baño no se realiza. El baño viene a constituir un medio de educación hacia la madre, porque las madres no saben cómo bañarlos en la casa, se desesperan. Entonces, cuando la enfermera, que es el responsable del neonato, lo lleva para hacerle su baño, la madre está presente y le enseña cómo tiene que bañarlo. Pero después, cero baños, no hay baños profilácticos. ¿Ok? A no ser que sea, que estén teñidos con heces maternas. Favorecer el contacto piel a piel, porque sabemos que la madre va a aumentar 0.5 grados centígrados durante el trabajo de parto. Entonces va a pasarle calor hacia el neonato. ¿Ok? Entonces la termorregulación. Importante la forma como se presentan, el no control de la hipotermia puede llevarnos a situaciones bastante dramáticas. Después que el neonato pues gasta lo que representa la parte de la glucosa circulante, utiliza las reservas que se presentan, ¿no?, a través de lo que representa la grasa parda, que es una grasa muy diferente a la grasa amarilla, una grasa con bastante cantidad de energía, pero el gran problema que es bastante corto y por corto tiempo. Entonces rápidamente vuelve a depletar y comienza a ser hipoglicemia, acidosis metabólica, ictericia, y ese niño se nos complica. Bien, luego vamos a hablar de la adaptación cardiovascular. La adaptación cardiovascular, tanto como la respiratoria, pues son adaptaciones muy importantes. La siguiente semana hacemos adaptación cardiorrespiratoria. Dígame, señorita Ramos. Profesor, disculpe, la diapositiva se ha quedado lo que es en adaptación extrauterina. No ha seguido pasando. A ver un ratito, vamos a verificar qué es lo que pasó. Muy bien. A ver, un segundito, un segundo. Bien, ahí sí lo ven. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, la adaptación cardiorrespiratoria es una de las funciones muy importantes y le vamos a dedicar una clase entera porque tenemos que entender, ¿no?, qué es lo que pasa durante el nacimiento y cuál es la parte patológica que se presenta, qué es lo que vamos a actuar nosotros cuando estemos en sala de parto. Bien, entonces nosotros necesitamos que rápidamente la función cardiovascular se desarrolle. Hemos visto que a nivel fetal encontramos una circulación bastante diferente a la circulación neonatal. Hay zonas de baja presión como son la placenta y siempre la sangre tiende a llegar a las zonas de baja presión, a diferencia que en la parte pulmonar es una zona de alta presión, los vasos están cerrados, entonces la sangre no va a llegar hacia los pulmones, sino se va a ir por otro camino para ir a la parte fácil. Por eso se han detectado 3 cortocircuitos, el seno venoso, que es en donde se va a unir la vena umbilical al ingreso del neonato llevando sangre arterial, el foramen oval, que es la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La sangre pasa hacia el lado izquierdo para ir por la aorta y distribuirse.
Y el conducto arterioso, que es toda la sangre que regresa, la sangre venosa llena de CO2, llega hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, pero en vez de irse a los pulmones a cargarse de oxígeno y dejar el CO2, no puede porque está fuerte, se va por el conducto arterioso para ir nuevamente hasta la placenta. La frecuencia cardíaca es bastante alta al nacimiento. Yo debo tener en cuenta un proceso de parto, es bien complicado, dice que el parto es doloroso. Dicen que es doloroso, porque nadie pues ha podido comprobar, pero dice que el parto es doloroso. Pero también es un momento sumamente de alto estrés. El neonato va a producir gran cantidad de adrenalina. Dice que produces como si yo tuviera un paro cardíaco. Tanta adrenalina como si yo tuviera un paro cardíaco. ¡Wow! Es increíble. Entonces el neonato nace adrenérgico, nace totalmente pues activo, hiperactivo. No es que hasta lea a su papá, sino que nace pues por la adrenalina, todo histérico. Y por supuesto tiene la frecuencia cardíaca alta, ¿no? De 130, 140 normal, hasta 160 va a llegar incluso en el primer periodo de Desmond, que es la primera parte del nacimiento. Entonces ya podemos entender que al nacimiento, ¿por qué está activo, está vivo, abre los ojos, mira, se voltea, llora ante el primer estímulo, el neonato, ¿no? Cuando cuando ya nace el bebé, necesitamos cambiar este tipo, porque los pulmones ya tienen que ser funcionantes. Entonces se cierra lo que es el cordón umbilical, ¿no? Y al cerrarse el cordón umbilical, vamos a ver qué cambios de flujos. ¿Eso qué significa? Que la placenta ya no tiende a ser una zona de baja resistencia. Y al no ser una zona de baja resistencia, la sangre comienza a empujar, aumenta la resistencia vascular general y comienza a disminuir la resistencia pulmonar. Por el flujo de sangre permite que se abran los vasos pulmonares, llega sangre a los pulmones, se produce el intercambio, hay eliminación de líquido de los alveolos y se produce la circulación general con la primera respiración. Entonces el neonato cuando nace, las primeras respiraciones que tienen, hay un par de minutos que se toma el neonato para hacer un esfuerzo respiratorio. Eso es fisiológico, eso se llama apnea primaria. Comienza a llorar, comienza a hacer todo el circuito nuevamente. Ok. Entonces lo que tenemos que cuidar nosotros, fundamentalmente en la parte de la intervención, es conocer la fisiología primeramente de cardiovascular. Luego conocer los factores de riesgo que pueden llevarnos a que tengamos que actuar en este caso, o a que no se produzca este tipo de situaciones. Eso se llama principio de anticipación y preparar todos los equipos para la eventualidad, ¿no? Hay ciertas situaciones que aumentan la resistencia vascular, como son la aspiración de secreciones, una aspiración de secreciones profusa, así también ya sea con una sonda o con el pingüino, y hacemos en la parte interna, central de la faringe, vamos a hacer una depresión vagal, y eso lleva a hacer una bradicardia, estamos complicando. ¿Ok? También puede producir un estrés durante este periodo. Bien. Otro aspecto importante que tenemos que ver es la adaptación respiratoria. Hemos visto que estas pelotitas que ven ustedes son los alveolos pulmonares. Y esos alveolos están llenos de líquido pulmonar, que es un líquido que se encarga de mantener la función de los alveolos. Siempre se encuentran distendidos, ¿no? A nivel fetal, pues vamos a ver de que la función respiratoria no está activa. Está ligeramente activa, tiene algunos movimientos que le permiten, movimientos de ejercicio para cuando pueda utilizarse los pulmones. Y pasa un poquito de sangre sí para nutrición. Pero cuando se producen todos los eventos ya descritos, con la primera respiración, vemos de que el líquido pulmonar se reabsorbe. Y en vez de que el líquido comience a ingresar el oxígeno y comienza la respiración a nivel pulmonar. También tenemos taquipnea de 30, 40, 60 respiraciones por minuto en los primeros momentos, luego se va normalizando. Entonces, para ver la función respiratoria, ¿qué intervención? Pues evaluar el esfuerzo respiratorio. El esfuerzo respiratorio que hace identificar algunos signos de dificultad respiratoria. Aleteo nasal, quejido inspiratorio, retracción intercostal, ¿no? Tiraje intercostal,
Entonces son algunos signos que nos identifican que tiene una dificultad respiratoria. Acá también hay otro punto que me gustó y que siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Dice, administrar oxígeno utilizando recomendaciones de la Sociedad Americana de Pediatría. Si yo no sé utilizar oxígeno, no lo voy a utilizar. El oxígeno es más dañino en las personas que no saben de su propio beneficio para el neonato. Entonces el oxígeno del tanque que tienen ustedes, el tanque de oxígeno que le ponen, más perjudicial. Ya vamos a ver en reanimación cardiopulmonar y en ayuno respiratorio leve cómo tengo que utilizar el oxígeno de aire ambiental. Muy bien. Adaptación gastrointestinal. Pues el neonato está preparado para comer, se puede decir, ¿no? Vamos a ver, incluso desde la cavidad oral, el neonato pues tiene lo que representa el callo de la succión. Vamos a ver que su lengüita está preparada para hacer movilizaciones netamente para la succión en la lactancia. No tiene dientes. Fíjense ustedes que la acción de la lactancia, el hecho de la lactancia es algo tan interesante. Nadie le enseña a succionar al bebé. Yo no le he enseñado. Ellos nacen con el instinto primitivo de la succión. Y los instintos primitivos con los reflejos primitivos, como hemos visto en práctica, son reflejos de supervivencia. Entonces el neonato está preparado. A través de sus instintos hace su fisiología, huele, va a llegar a la teta. Y cuando llega a la teta, él solo se clava, se emponcha y lacta. Entonces él sabe de que tiene que agarrar el pezón grande, la lengua la tiene que poner por debajo de la mama, hacer un sellado perfecto y hacer movimientos de succión. De manera que de ese neonato pues pueda sentirse glup, glup, y las mejillas redonditas. Dígame, señorita Espinosa. Profesor, sí, lo que mencionó, ¿no? De que el bebé se guía mediante el olor. Esto es porque también al momento del nacer, ¿no? El bebé debe ser secado correctamente, ¿no? Pero no se debe secar las manos. Esto se da para poder conservar el líquido amniótico, ¿no? Para que también el recién nacido se pueda guiar al pezón de la madre. Muy bien, gracias, señorita Espinosa. Efectivamente, ¿no? No secamos las palmas de la mano porque nos va a permitir como guía para el inicio de la lactancia. Otro aspecto importante que siempre tengamos en cuenta es que nuestros bebés son primitivos, son prematuros, pues ellos se van a ir madurando a medida que va pasando el tiempo, casi hasta los 3 años, ¿no? De manera de que cuando nosotros vemos de que nuestros chicos tienen cólico, dicen, tiene cólico lactante, tiene por varias causas. Una de ellas es que la función secretora y enzimática, o sea, las lactasas están bien desarrolladas, pero la función motora no está desarrollada. Por eso el niño tiene reflujo gastroesofágico, tiene regurgitaciones, ¿no? Y también vamos a ver de que posteriormente este tipo de dismotilidad, alteraciones de la motilidad nos lleva a que tenga cólicos en el lactante. La capacidad del neonato gástrica es chiquitito, al comienzo es como una canica de 5 centímetros, posteriormente a medida que va tomando su leche se va distendiendo la capacidad de su estomaguito. Por eso nos aterra cuando dicen en el paritorio, dicen, dale 2 oncitas de leche fórmula para que se llene. 2 oncitas, 60 mililitros a 5 mililitros, pues le haces una distensión, ese niño va a ser un cólico terrible, va a comenzar a chillar y el problema la estamos haciendo nosotros. Los neonatos tienen gusto, sí perciben el gusto, miren, sobre todo el dulce y amargo en la punta de la lengua. Ya dijimos que su capacidad gástrica es muy pequeña y va creciendo a medida que va tomando la leche materna. El meconio generalmente aparece a las 2 horas después de una lactancia precoz, ¿no? Tenemos ese esfínter, el esfínter gástrico inmaduro, por eso regurgitan los niños. Le bota el gasecito, regurgita un poquito de leche. El meconio en las primeras 24 horas debe eliminar. Hemos dicho que el calostro tiene la función de ser un laxante. O sea, hace de que bote el meconio lo más antes posible, y es un meconio alcatrinado, negro, feo, ¿no? Es producto de todo lo que ha tragado y producto de toda la bilirrubina que se ha eliminado, producto de la ruptura de los glóbulos rojos. La frecuencia de deposición es de 7 a 10 veces por día. Hace el reflejo gastrocol. Cada vez, los bebés al comienzo, cada vez que lactan, hacen caquita. Lactan, hacen caquita. La función netamente de nuestro bebé es dormir, tetar y hacer caquita. Dígame, señorita Villegas.
Profesor, una pregunta. Usted está mencionando que los bebés botan el meconio, ¿no? A partir de las 28 a 48 horas, pero todos en sí llegan a botar porque yo he tenido mi hijita y jamás ha botado eso, ni después de nacida, No nada. se hecho caquita, el mecón y la caquita. Sí, porque a mí nunca me ha hecho así una deposición negrita, como usted dice, no. No, sí. Todos votan, todos. Seguramente que sí, o no se percata usted, pero todos los niños, o sea, todo, para dar de alta yo debo ver de que haya hecho caquita al bebé. Y la primera caquita que hace es una caquita así negra, fea. Es una caquita alquitranada. ¿Ok? Si hay una buena producción de leche, al tercer día nuestro niño debe dejar de perder peso. Nosotros tenemos, generalmente los bebés pierden de 7 al 10% de peso por diferentes mecanismos, ¿ok? Pero a la semana ya debe de haber recuperado ese peso perdido, ¿no? Haber perdido menos o igual peso de nacimiento, sí, su recuperación al 7º día. Hacer más o igual 3 deposiciones tipo lácteos y 4 o 6 micciones al día. Los que tienen lactancia materna, como les he dicho, sí, hacen más de 3 veces al día, 4 o 5 veces incluso, y hacen una deposiciones medias líquidas, amarillentas, medio ácido, que es característico de las deposiciones lácteas, y prenderse correctamente al pecho. Al comienzo tienen dificultad las mamás, pero posteriormente cuando en el alojamiento conjunto le damos ayuda práctica y ellas se dan cuenta de que pueden dar de lactar, pues esas mamás no tienen problemas después durante su estancia en su casa. A partir de entonces el peso de nuestros niños debe ser de 20 a 30 gramos por día, de 3 a 4 centímetros van a crecer por mes y de 2 centímetros por mes el perímetro cefálico. Importante la ganancia de peso que se da en los niños. En la adaptación nutricional metabólica vamos a ver de que la glucosa que tiene el neonato al nacimiento es una glucosa circulante de la madre. En el feto, la madre le da la glucosa, le da toda su glucosa para su gasto energético. Entonces el feto, lo comienza a almacenar en el hígado y los músculos en forma de glucógeno. Y gasta lo que tiene que gastar, que es mínimo, porque su gasto energético pues en la placenta es mínimo. Cuando llega el nacimiento vamos a ver de que la glucosa con la cual nace el neonato es glucosa circulante materna, porque el resto de la glucosa en forma de glucógeno recién lo puede utilizar a las 2 horas de nacimiento, por acción y efecto pues del glucagón, de la adrenalina, a través de procesos como la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Glucogenólisis a partir de glucógeno y gluconeogénesis a partir de los aminoácidos, ¿no? De algunas proteínas para formar la glucosa. Entonces hay un periodo de tiempo de 2 horas en el cual no utiliza glucosa para la parte energética. Por eso es importante que en este primer periodo de Desmond, que está totalmente hiperkinético, que se quede en contacto piel a piel en un ambiente térmico neutro, ¿no? Y que inicie la lactancia materna precoz para que tenga un aporte excelente de glucosa. Si yo nace el bebé, lo seco y lo llevo a la cervocuna, en la cervocuna, acuérdense que el secado es parte de la estimulación para respirar. Lo seco, le pongo gotitas en los ojos, lo pincho, llora, más el neonato, ese depleta rápidamente su gasto energético. Utiliza su gasa parda, termina de llorar, gasta su gasa parda, y cuando tú lo llevas vestidito a tetar, pues ese niño ya pasó a la segunda fase de latencia, es hipoglicémico y no lacta, y ese tiene complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como intervención? No separar a la madre y el niño, ponerlo en contacto piel a piel, permitir la lactancia materna precoz y controlar sobre todo la expulsión del meconio que se realiza durante las primeras 12 horas. Dígame, señorita Carrasco. Sí, profesor. Tenía una consulta. En caso de que no se haga lo que es la lactancia materna al instante, al momento de que recién nacido nace, ¿cuántas horas duraría la glucosa almacenada? ¿Cuánto podría esperar? Nada, pues ¿cómo va a esperar la glucosa almacenada? Si no, ya les he dicho, durante las 2 primeras horas no puedes utilizar la glucosa almacenada. Entonces el aporte que tiene que dar por parte de la lactancia materna es el aporte extra de glucosa para que siga haciendo sus funciones vitales.
Si tú no le das la lactancia materna y ese neonato, pues tú le has utilizado y le has hecho depletar toda su glucosa, pues cae en hipoglicemia. ¿Y cómo es la hipoglicemia? La hipoglicemia es el neonato, se duerme, poca succión, poco movimiento, no puede succionar y se siguen clavando y se siguen clavando y se siguen clavando. Puede ser hasta puede complicarse hasta con alguna infección. Es donde inmediatamente agarran, le ponen fórmula, le dan fórmula, pero pues evidentemente no es lo ideal. El contacto piel a piel y la lactancia materna precoz deben ser es prioridad dentro de la atención del paritorio. Señorita Berto. Profesor, en mi caso, por ejemplo, no me habían hecho la última batería y no pude dar lo que es la lactancia materna en el momento a mi niño porque tenían que sacarme lo que es el del VIH, pues, ¿no? Y solamente me lo hicieron lo que es el contacto piel a piel y me lo dejaron ahí y le dieron su fórmula hasta que me sacaran el análisis de sangre para que mi niño no tuviera complicaciones, me dijo el ginecólogo. ¿Y eso es adecuado? Bueno, pues usted llegó en expulsivo. Usted llegó en parto expulsivo. Porque no hay otra justificación. Cuando llegan con dilatación, pues si no tienen el examen, si es un examen rapidísimo, es un examen rápido que se realiza, no tiene razón de ser, pero como les dije, muchas veces nosotros priorizamos, ¿no?, el facilismo y no pues el apoyo hacia en este caso la puérpera, ¿no? Entonces, no. En mi casa tuve la ruptura prematura de placenta, profesor. Por eso pero entre lo que llegaste al hospital y lo que dice tu parto, ¿cuánto tiempo pasó? Yo llegué al hospital a las 6 de la mañana y todavía me hicieron la cesárea a las 10 de la mañana. Oh, pues 4 horas para hacer un examen rápido tampoco no es así. No. Bueno, ese es parte del personal. No, lo que pasa es que el examen ya me lo han hecho después de que mi niño nació, no me lo han hecho en el momento. No, pero si yo veo de que no tienes, tengo que hacerte antes, pues. Antes tengo que hacerte. ¿Ok? Bien. La adaptación renal. Vamos a ver que la adaptación renal es importante. Los neonatos tienen una función renal bastante disminuida, ¿no? Tienen poca capacidad de concentración y dilución a nivel de los riñones, o sea, ellos no son capaces fácilmente se deshidratan y hacen algún proceso de acidosis metabólica e incluso hiponatremia. La leche materna pues es el alimento ideal para ellos, es todo perfecto para ellos. Su diuresis les tarda, no se produce en algunos casos, pero generalmente se establece durante las 24 y 48 horas, ¿no? La fimosis es fisiológica en el neonato, o sea, ustedes cuando ven el pene, el prepucio no es redundante, o sea, no se despliega, solamente se ve el meato uretral, y debemos esperar, no se les indica a las mamás de que estén bajándole, porque eso le causa una balanitis. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Pues importante ver la diuresis renal, ¿no? Valorar y anotar la diuresis, cuándo empezó a orinar ese bebé, y si pasado las 24 horas hace oliguria, pues comenzar a investigar la causa de alguna alteración en el neonato. La adaptación neurológica es una de las partes muy importantes dentro del neonato, ¿no? Por sus variaciones tanto en la respiración, en la frecuencia cardíaca, en la actividad motora, ¿no? Durante las primeras horas se producen cambios tan importantes en ese tipo de circunstancias que fueron descritas por Desmond. Desmond fue un fisiólogo que se encargó de describir 3 periodos importantes durante el nacimiento. El primer periodo, que dura 45 minutos, que es el primer periodo de reactividad taquicárdico, adrenérgico este niño. Segundo periodo, que es el periodo de latencia o de adormecimiento, que después que depleta la adrenalina, el niño se duerme. Por eso no debemos de utilizar este primer periodo en cansarlo al niño. Y el tercer periodo es el periodo de segunda reactividad de Desmond, el cual es un periodo en salvas. El niño está durmiendo, pero tú lo mueves y reacciona enérgicamente y luego vuelve a dormir, ¿no? Entonces, estos periodos nos han permitido nosotros poder reconocer
cómo se realiza, cómo se da, cómo se manifiesta, pues, la adaptación neurológica en el recién nacido. Un minutito, por favor. Bien, cuando nosotros hablamos, yo me acuerdo que en el trabajo en una oportunidad, una ginecóloga me dice, doctor, estamos aceptando, y yo trabajo en un primer nivel de atención, estamos ingresando a una paciente con 35 semanas, pero que su neonato tiene un buen peso, está con 3 kilos, es que ya pueden nacer. Bueno, a mí me llamó mucho la atención y casi me jalo los pelos, ¿no? Porque cuando nosotros vemos el proceso de maduración, el proceso de crecimiento intraútero, sabemos que el niño que llega a 40 semanas es lo mejor y lo más saludable. En un primer nivel de atención, uno debe marcar los factores y saber hasta dónde puede abarcar, hasta dónde es permisible la actuación de cada uno de nosotros. Podemos tener la mejor voluntad y la mejor capacidad y destreza, pero no tenemos la infraestructura necesaria para poder mantener ciertos pacientes. Y la mejor incubadora que tenemos es la que se lleva dentro del útero. Entonces, en primer lugar, es un parto pretérmino. Y un parto pretérmino no se puede tener en el establecimiento. En segundo lugar, algo que me permití explicarle quizás y que fue tomado con muy buena predisposición, es esta gráfica que representa. Miren ustedes, este es el crecimiento cerebral en los niños de acuerdo a la edad en meses intraútero. Dice que en el último trimestre el crecimiento del cerebro es de 260%. 260%. Entonces, si tú me hablas de un niño de 35 semanas a un niño de 40, pues su cerebrito, su crecimiento, su sucito, mientras un cerebrote es así. ¿Habrá diferencia? Pues la diferencia abismal. Entonces nosotros debemos tratar de que todos nuestros niños lleguen a las 40 semanas para darle las mejores condiciones neurológicas a ese niño. Si nosotros todavía vamos a valorar, como dije, el volumen del cerebro de un niño, de un recién nacido a término, de un recién nacido a término, de 34 semanas, miren, es un 65% versus 80% simplemente a las 36 semanas. ¡Wow! Sabiendo que en las últimas 4 semanas hay un crecimiento dramático de los surcos, giros, sinapsis, dendritas, axones, oligodendrocitos, astrocitos y la microglia. Estamos hablando pues de un crecimiento cerebral súper magnífico, ¿no? Carambas. Y si groseramente yo tengo, por ejemplo, yo tengo estas 3 imágenes, miren ustedes, simplemente imaginándome de que las partes oscuritas, las partes que son muy oscuras, representan gran mayor porcentaje, miren cómo a las 40 semanas tiene mayor cantidad de sinapsis cerebral versus lo que es a las 20 semanas, versus lo que es a las 35 semanas. De manera que para nosotros, cuando vuelvan a ustedes a escuchar nuevamente este tipo de cosas, pues hay que llamarnos la atención. Ayer hablábamos sobre intervenciones del neurodesarrollo en los nacimientos, en los partos, con factores de riesgo o de mediano riesgo. Y hablábamos que debemos nosotros buscar los factores de riesgo, ¿no?, que nos vayan a llevar a que pueda haber alguna alteración en los niños que tengan el neurodesarrollo. Este es un factor de riesgo y un factor de riesgo grande. Dígame, señorita Inga. Profesor, una consulta. Bueno, ¿existe una relación de la inmaduración del sistema nervioso central con los movimientos paroxísticos no epilépticos? ¿Tiene que ver con las semanas también de gestación? Todo involucra. La falta de maduración en el sistema nervioso te lleva a muchas alteraciones.
¿Ok? Pero No es, eso por- no es por igual, ejemplo, no es igual a que tu sistema nervioso complete su maduración intraútero como debería de ser, a que salga antes con no maduración, ¿no? Y desarrollo extraútero. ¿Me entiendes? Hay muchas alteraciones que se puedan presentar, como que sí o como que no. a pesar de que haya cumplido las 40 semanas, pudiera decir que tiene una inmaduración del sistema nervioso central. Es un poquito complicado poderte especificar, decirte que sí, que no, porque pues no se conoce el caso. Habría que ver los antecedentes del paciente, hay que ver cómo fue su gestación, ¿no? No te pregunto cómo fue su concepción, porque ya lo sabemos, sino cómo fue su gestación, ¿no? Si hubo una buena nutrición de la madre, controles adecuados, si había alteraciones o enfermedades preexistentes. O sea, todos esos factores se involucran para que pueda llevar a cabo. Acuérdate de que el aspecto genético también es importante cuando se ve este tipo de alteraciones, ¿no? Pero como te digo, hay que hacer un análisis del paciente antes de poderte decir si efectivamente o no efectivamente. Sí, porque mi bebé nació casi, 41 semanas y la llevé al hospital de niño y me dijeron que tiene movimientos paroxísticos no epilépticos, ¿no? Pero no es que ella en realidad haya dado ese diagnóstico, porque ella dijo, está bien, pero yo había investigado acerca del tema por los movimientos que hacía mi bebé, ¿no? Entonces, cuando le dije, quizás pudiera hacer eso, ella dijo, sí, entonces eso es. Por eso le preguntaba, ¿no? Como te digo, hay que observar, habría que ver al paciente. Puede ser que tenga hipertonía, ¿no? El hipertonía, que sus miembros están muy rígidos, ¿no? Que esos movimientos que realiza por una falta de maduración del sistema nervioso, tal es su lactancia materna, controles periódicos, ve la evolución de ese tipo de lesiones y si persiste un electroencefalograma para descartar de un proceso epiléptico también sería interesante. Ok. Listo. Una consulta entonces, profesor, fuera de la Dígame. clase, para consulta particular. Mira, estos casos, por ejemplo, nosotros siempre debemos limitar la acción de nuestros pacientes. O sea, nunca un paciente nos pertenece totalmente. Nosotros cuando vemos un paciente lo vemos en forma global, cuando necesita una actividad específica y hay que llevarlo a la parte específica. En este caso, a tu niño quien lo tiene que ver es el neuropediatra o el de medicina física y rehabilitación. Ellos son los encargados de... Le llevé al neurólogo. Ya. Y eso es lo que determina. Ya, entonces hay que hacerle seguimiento. Lo que tiene con tu niño es ahora observación y seguimiento con tu niño para ver cómo va evolucionando. Muchos niños, a medida que pasa el tiempo, van madurando van madurando adecuadamente y van perdiendo este tipo de movimientos. Sí, ya ha disminuido. Tiene 6 meses. Ha disminuido. Porque dura menos de 2 segundos los movimientos que hace. Pero me causó mucho, me llamó mucho la atención lo que usted estaba mencionando acerca del desarrollo de la corteza cerebral, ¿no? Y cuando me dijeron que era inmaduración del sistema nervioso, pues yo me imaginé o pienso que es como un bebé de 20 semanas, pero en realidad él es un bebé muy activo. Para los meses que tiene, ha reaccionado, está evolucionando, ¿no? Según sus controles, según lo que veo, ¿no? Qué bueno, me alegro mucho. Solamente hay que controlar esos movimientos que tiene. Dígame, señorita Villegas. Sí, profesor, una pregunta. Nosotros podemos saber durante toda la gestación, supongamos que el bebé se está formando de manera normal y dependiendo de los antecedentes que tenga la madre, ¿no? Nosotros podemos ver durante esa etapa de la gestación si el bebé después del nacimiento podría tener algún tipo de enfermedad o a nivel del sistema nervioso. ¿Con qué estudio más o menos podríamos determinarlo? Mira, cuando lleva la gestación hay muchos métodos para poder determinar cómo se encuentra la vitalidad del neonato. ¿No tienes las ecografías en todas las D?
que cada vez es más amplio y te ven mayor, porque lo que tú ves cuando ves la gestación, vas viendo el desarrollo de acuerdo a la edad y vas viendo los hitos que van alcanzando de acuerdo al desarrollo. Ahora, en la parte genética también hay estudios que te determinan, te determinan en el primer trimestre o segundo trimestre, si mal no me acuerdo, que te determinan la parte genética, cómo está, si tiene una alteración, una enfermedad genética tu niño. Entonces, sí, hay métodos para ver el desarrollo intraútero del neonato. Y existen. Bien, entonces acá vamos a ver nosotros los periodos de Desmond, son 3 periodos muy importantes que los vamos a desglosar ahora, pero también están en el trabajo complementario, así es que sí tenemos que estudiarlos en estos momentos, ¿no? El primer periodo de reactividad hemos dicho que está totalmente adrenérgico, está bastante alerta, ¿no? Taquicárdico, taquipneico, no hay ruidos hidroaéreos, gran cantidad de moquitos, incluso escuchamos sus pulmoncitos y encontramos algunos ronquidos, algunos estertores fuertes. 30 a 45 minutos pasa un segundo periodo de latencia en el cual los signos vitales ya se depleta la adrenalina y se va estabilizando los signos vitales, de manera que el niño tiende a dormirse, ¿no? Tiende a dormirse, ya hay ruidos hidroaéreos porque ya lactó tu niño. Y el tercer periodo de Desmond es el segundo periodo de reactividad, en el cual el niño lactó, ya hizo su meconio, se encuentra durmiendo, estabilizó sus signos vitales, 130 a 140 latidos por minuto, 30 a 40 respiraciones por minuto. Tú lo mueves rapidito y él se despierta y llora. Entonces se llama que son reacciones en salva. O sea, las reacciones en salva se dan en el segundo periodo de reactividad de Desmond. Esto nos permitió poder conocer al neonato en su fisiología, poder saber por qué tengo que hacer lactancia materna al inicio de la vida. La parte, miren cómo yo puedo. ¿Y por qué vas a ponerlo en contacto? ¿Por qué vas a esperar mejor? No. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un primer periodo de Desmond y le explicas por qué está totalmente adrenérgico, ¿por qué? Porque el primer está activo. Si yo lo dejo pasar, pasa una segunda fase de lo que se va a dormir y cuando lo pongas ya no va a lactar. Entonces hay que saber, hay que fundamentar las causas por las cuales yo voy a hacer los diferentes tipos de intervenciones. Desde sus primeros días, el infante es un individuo activo que percibe, aprende, organiza las informaciones. El neonato capta, mira, organiza, aprende. ¿Ok? Entonces hay que tenerle mucho cariño, mucho respeto a nuestro neonato. Para cuando nosotros vamos a hacer una atención prenatal o una atención de parto, no minimizar los factores ni los riesgos. ¿Sí? Hacer una buena anamnesis de ingreso, ver los factores de riesgo, ser empáticos, no ser apáticos ni simpáticos, ser empáticos, tratar con mucho respeto, dar el apoyo emocional. No todas las gestantes vienen con las mismas condiciones, no todas vienen con la predisposición o con el tiempo para hacer psicoprofilaxis. Muchas vienen sin nada, gente trabajadora. Entonces tenemos que nosotros calmar esa paciente, tratar de hacerle entender en pocas palabras y con un lenguaje bastante apropiado qué es lo que va a suceder de acá hasta que tenga su parto, ¿no? Decirle cómo tiene que actuar ella con respecto. Si grita, pues que grite, pues está gritando, está mostrando su desesperación. No vengamos con que cállate, no grites. Tenemos que actuar con humanismo con respecto a nuestro trabajo. Y tener nuestras habilidades conscientes, todo lo que yo tengo que saber con respecto a la madre y el niño, la fisiología del parto, la mejor adaptación del niño, sus intervenciones positivas y hacer respetar de que se cumplan esas intervenciones. Y en el alojamiento conjunto no ser totalmente cerrados como caballeros troteros. Debemos tener una mente amplia para poder ver tanto a la madre como al niño y poder pesquisar alguna alteración. ¿Qué gusto te da cuando tú enseñas a una madre y la madre sonríe y te dice muchas gracias? Es el mejor pago, claro, que mejor sería si nos paga más, ¿no? Pero bueno, el mejor pago espiritual es ese, ¿no es cierto? Eso te llena de satisfacción y te dice que estás en el lugar apropiado y haciendo lo que te gusta. Hemos pasado periodos de adaptación muy fuertes, 2 años, casi el tercer año nos vamos con mascarilla. Ya mi esposa ni me conoce cuando llego al trabajo porque me ve con mascarilla. Pero bueno,
Es así, somos gente de cambio, gente de adaptación. En Taiwán, por ejemplo, cuando apareció la pandemia del COVID, los niños, no sabíamos si a los niños se les contagiaba de COVID a través de leche materna. Nosotros, defensores de leche materna, siempre discutimos eso de que no pasaba, pero había pues esa duda. Entonces los niños se les comenzó a poner este tipo de mascarillas en el alojamiento conjunto, incluso se les comenzó a dar fórmula. Rápidamente todos los prolactancia pues comenzaron a detectar para qué, para indicar al mundo entero de que la lactancia materna, que a través de no se transmitía el COVID, pero sí le da un efecto protector al neonato contra el COVID, porque la lactancia materna es lo máximo. Dígame, señorita Ramírez. Sí, profesor, de acuerdo a eso le quería decir que exactamente hay un artículo donde dice que en el principio, cuando empezó la pandemia, las madres o las gestantes o algunas madres que ya estaban dando de lactar, tenían el temor de que el bebé se contagie mediante la leche, ¿no? Pero después salieron unos estudios que se confirmaron después por pruebas de laboratorio que no había un contagio por leche materna, que en tal caso sí se reportaron casos de niños contagiados por COVID fue por las gotículas de la madre, al acercamiento, todo eso, pero que el virus no era replicable o simplemente no era viable para un contagio. Entonces que esto nos tenía ante un caso donde los beneficios son más grandes que los riesgos, ¿no? En ese caso no se podía hacer la separación madre-hijo porque la lactancia materna mediante la circulación enteromamaria brindaba cierta protección al recién nacido, ¿no? Era un momento donde la mamá le transfiere los anticuerpos al recién nacido mediante la lactancia materna, entonces que no era viable hacer la separación del neonato de su madre. Muy bien, gracias, señorita Ramírez. Señorita Quispe Ganto. Profesor, quería resaltar que para nosotros, o sea, como nuestro objetivo como CETAS es recibir a bebés de 40 semanas, ¿no? Y no a prematuros. Y para eso debemos concientizar a las madres a que lleven su control prenatal las veces que sea necesario para así nosotras traer al mundo a bebés sanos sin complicaciones. Y también debemos estar preparadas para cualquier situación que pueda presentarse en el momento del parto, porque muchas veces hay profesionales que no se preparan y en el momento que nace el neonato, nace con complicaciones. Y es ahí donde, o sea, corren a traer los materiales y esos minutos que pasan es primordial para salvar una vida. Muy bien, gracias, Quispe. Es fundamental, ya para terminar la clase, es fundamental la forma como yo me voy a organizar en mi trabajo. Las intervenciones que debo tener yo en mi jurisdicción o donde estoy trabajando, ¿para qué? Para poder cumplir con los objetivos, captación temprana de una gestante, ¿no? Exámenes de laboratorio y rehabilitación posteriormente, una buena nutrición, familia, comunidad. Fíjense ustedes cómo hay tanto por trabajar, cómo hay tanto por hacer, cómo hay tanto por programar, cómo organizarnos, cómo ustedes se tienen que organizar, su radar de gestantes, visitas domiciliarias, y cuando vayan a provincias, por eso yo digo, siempre todo el personal siempre deberíamos instaurar que el SERUM sea obligatorio y fuera de su jurisdicción. Ese año que tú te vas al SERUM te enseña un montón. Tú eres ya profesional, tú actúas como profesional, actúas en un campo determinado, te permite poder hacer intervenciones. Es increíble, es increíble, ¿no? La experiencia que se da, el aprendizaje que se da, las angustias que se dan, porque ahí tú vas a aplicar lo que tú conoces. Es magnífico. Las va a ustedes educar, las va a hacer madurar y las va a hacer ganar experiencia bastante. Así es que siempre tengamos en nuestra mente de que debemos organizarnos ¿para qué? Para que nuestra población esté de acuerdo con nosotros queremos. Siempre piensen, nosotros vamos a trabajar donde nos divertimos, ¿no?
apoyados con un conocimiento fuerte. Por eso ahora sí tienen que conocer, ahora sí tienen que estudiar, tienen que sacrificarse. Después es la aplicación de todos sus conocimientos. Ok, chicas. Bien, ya no da para más. Tenemos ya para despedirnos. La clase se está terminando. Las recomendaciones finales han visto y han tenido, como le dije, en la mayor parte de los grupos, una primera evaluación semanal, una primera experiencia de la forma como se da la evaluación. Estudien. La evaluación está destinada justamente a que los alumnos que estudian puedan resolver, los que leen no. ¿Ok? Además, hagan esta estrategia, estudien cada semana, porque cuando llegue el momento de dar el examen, el primer parcial, solamente van a repasar nada más lo que ya han estudiado. El examen final es toda la materia. Entonces, fíjense, no estudiar ahora, llegar al final y tratar de estudiar toda la materia es imposible. Entonces, tomemos estrategias, rehabilitémonos ante una nota que ha sido baja, ¿no? ¿Para qué? Para poder recuperarnos y tomar realmente, ¿no? el objetivo que es aprender y de la mano del aprendizaje viene el puntaje o la nota que va apareciendo. Señorita Choy, una corta, por favor. Yo quería hacerle una pregunta, ojalá se pueda. Profesor, ¿qué factores se pueden ver asociados en lo que es la producción de leche? Mi hermano y yo no hemos recibido leche materna, mi mamá no generaba, como dice, el doctor le dijo que era demasiado poca y nosotros no funcionábamos tampoco muy bien. Mi mamá no nos ha dado lactancia materna, no producía así leche en cantidades, así, ¿no? Yo quería saber qué factores están asociados en cuanto, si es verdad, la producción de leche en algunas mujeres puede ser mayor o menor. Bueno, yo tampoco recibí leche, pues soy ciego, feíto, y a la justa llegué a ser... Imagínense, si mi mamá me hubiera dado leche materna, hubiera estado bien casado, un genio, pero bueno, pues ¿qué hacemos? Hay muchas limitaciones, muchas limitaciones. Ya vamos a tener oportunidad cuando vemos la lactancia materna de ver cuál es la diferencia entre lo que representa la leche materna y la fórmula, ¿sí? La leche materna pues es lo más, si pudiéramos envasar la leche materna seríamos multimillonarios. Ya vamos a ver en esa clase un tacho muy amplio. Dígame, señorita Camacho. Buenos días, doctor. Quería mencionarle de que tuve problemas con la luz y recién me pude conectar a las 8:30. Si sería bueno considerarlo en la lista, por favor. Mándeme un correíto, por favor, para poder justificar eso, ¿ya? Listo, chicos. Entonces ya nos vamos de la clase. No se olviden las recomendaciones y a estudiar, ¿ok? En sus informes, por favor, los artículos, el desarrollo del informe referente al artículo que está. Puede ser que el tema central sea atención inmediata, o dentro de su tema que les ha tocado a cada grupo, sea método canguro, pero la introducción más referente al artículo que tú me has buscado. ¿Ok? Al artículo que tú me has buscado y el desarrollo completamente. El cuestionario es tal como las preguntas vienen. Las citas bibliográficas citan bien, no pongan como cualquier cosa porque eso baja la nota. El interlineado 1,5, por favor, respeten. Si no respetan, pues la nota va siendo baja para ustedes. Y para la presente semana ya no devuelvo ningún artículo para corregir el formato de entrega. Ya esta semana les he devuelto, pero la semana siguiente no. Si no me mandan como tienen que ser, o sea, con el título que corresponde y bien rotulado con su título el artículo, no van a dar su presentación. ¿Estamos claros al respecto? ¿Ok? Listo, chicos. Nos vamos. Ya no tengo tiempo. Tengo que irme a puericultura. Dígame. A ver. Profesor, disculpe, una consulta acerca del trabajo que teníamos del artículo. ¿También se tiene que enviar el PPT o solamente el artículo? Porque el artículo... No, solamente el artículo correspondiente. El PPT no, solamente el artículo, nada más. Ok, ¿Sí? profesor, esa era mi duda. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídese. Ya, ¿quiere preguntar alguna cosita? Cuídese. No, ya preguntó. Bien, chicos, entonces a cuidarse, a estudiar. Nos vemos la próxima semana, el sábado la evaluación semanal. Chao, chicos, nos vemos. Cuídese, profesor. Y más Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Profesor, para usted y su familia. Chao.